República de Colombia, Diario Oficial 23 de enero de 2026. Hoy vamos a analizar una serie de decretos que reconfiguran la presencia consular de Colombia en Sudamérica. Y luego el tema principal, vamos a profundizar en el nuevo Plan Nacional de Desarrollo Minero. Es una hoja de ruta hasta el 2035 que busca transformar por completo la minería en el país. Así es, con un foco muy claro en sostenibilidad, transición energética y sobre todo en minerales estratégicos. Perfecto. Pues arranquemos por lo que parece más administrativo, pero que creo que tiene un trasfondo muy interesante: los reajustes en el servicio exterior. Hay 3 decretos que mueven fichas en el tablero diplomático. El primero es el 0046. Nombra en provisionalidad a Iván Alberto Domínguez Leyton como ministro consejero en Buenos Aires. Y lo curioso es que invoca el principio de especialidad. Y esa es la clave, justamente. El principio de especialidad es una herramienta que usa la Cancillería cuando necesita un perfil muy específico. Un perfil que no encuentra, digamos, en su personal de carrera. ¿Como un experto en qué, por ejemplo? Pues piensa en alguien experto en arbitraje internacional, o en temas energéticos muy complejos, o cooperación judicial. Algo muy puntual. Además, la palabra provisionalidad sugiere urgencia, que no podían esperar el proceso normal de selección. Claro. Pero a ver, seamos un poco escépticos. ¿Estamos hablando de una necesidad realmente técnica o de un nombramiento político con un disfraz, digamos, legal? Porque especialidad suena a que puede ser una puerta trasera para nombrar a alguien cercano al gobierno sin que sea diplomático de carrera, ¿no? Ese es el debate de siempre en la diplomacia. Legalmente, está justificado para cubrir esos vacíos técnicos. Políticamente, pues sí, a veces se ha usado con bastante flexibilidad. Pero ojo, en un consulado tan importante y con tanto movimiento como el de Buenos Aires, que maneja una de las comunidades colombianas más grandes afuera y un volumen comercial enorme, es muy posible que de verdad necesitaran a alguien con una experticia puntual y rápido. Entiendo. Quizás un perfil económico para negociar inversiones o un abogado para un caso complejo. Lo que seguro es que algo urgente y específico pasa en la relación con Argentina. Y mientras se abre esa puerta en Argentina, curiosamente, se cierran 2 en Brasil. El decreto 0047 suprime el consulado honorario en Curitiba. Y no es cualquier cosa, ¿eh? Llevaba operando desde 1993. Más de 30 años. Exacto. Y el 0048 cierra el de San Salvador de Bahía, que era mucho más nuevo, de 2022, y que quedó vacío por una renuncia. Y lo que más llama la atención es que ambos cierres se justifican con la misma frase exacta. Un estudio de conveniencia. Un estudio de conveniencia de finales de 2025. Esto nos dice que no son decisiones aisladas o reactivas. Cerrar un consulado con 3 décadas de historia como el de Curitiba y otro que apenas nacía sugiere una reevaluación estratégica profunda del mapa consular en Brasil. ¿Y qué puede significar esa reevaluación? ¿Ahorrar dinero? ¿O hay algo más de fondo? Puede ser una mezcla. Por un lado, sí, optimización de recursos. Quizás el estudio concluyó que el flujo de colombianos o de negocios en esas zonas ya no lo justificaba, y que se puede cubrir desde San Paulo o Brasilia. Pero también podría ser un giro en las prioridades. Quizás la política exterior ahora se enfoca menos en la diáspora tradicional y más en centros de poder político, económico, o en nuevas fronteras. Como las relacionadas con la Amazonía, por ejemplo. Justamente, se está redibujando el mapa, concentrando las fuerzas donde creen que tendrán más impacto. Este reajuste de piezas es interesante, pero quizás es solo un reflejo de un reajuste mucho más profundo que está ocurriendo dentro del país, en cómo Colombia concibe su propia riqueza y su futuro. Y eso nos lleva al verdadero tema central de hoy: el nuevo Plan Nacional de Desarrollo Minero. Exacto. Si los cambios consulares son un ajuste táctico afuera, este plan minero es un intento de revolución estratégica adentro. Y la ambición es inmensa, queda clarísima desde su lema. Colombia se consolidará como líder mundial en desarrollo minero sostenible para la vida. Minería sostenible para la vida. Suena casi a una contradicción, ¿no? Considerando el historial de la minería en Colombia y en el mundo. ¿Cómo intentan darle sustento a una frase tan potente? Bueno, no es solo un eslogan.
El plan se ancla de forma muy explícita en 3 pilares que le dan un marco, digamos, ideológico y político muy claro. Primero, el Plan Nacional de Desarrollo, Colombia, Potencia Mundial de la Vida, que es la gran hoja de ruta del gobierno. Ok. Segundo, la Estrategia de Transición Energética Justa. Y tercero, los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la ONU. En esencia, están diciendo, la minería ya no puede ser un sector aislado que solo busca maximizar producción. Ahora tiene que estar al servicio de estas 3 grandes metas. O sea que el gran cambio es que, por décadas, la pregunta fue ¿cuánto podemos sacar del subsuelo y a qué velocidad? Exacto. Y ahora parece ser ¿para qué lo sacamos? Y sobre todo, ¿a quién beneficia? Precisamente. Es pasar de una mentalidad de explotación a una de propósito. De hecho, hay una tabla en el documento que es brutalmente honesta. Muestra la evolución de los planes mineros desde 1997. Antes, las palabras clave eran fortalecimiento institucional, productividad, competitividad. Era un lenguaje puramente económico, extractivo. Claro, la lógica de siempre. Ahora el vocabulario es completamente diferente. Se habla de equidad, participación comunitaria vinculante, soberanía del mineral y justicia ambiental. Detengámonos ahí. Soberanía del mineral. ¿Qué significa eso en la práctica? ¿Que el Estado va a ser más dueño de los recursos? Significa que el objetivo ya no es solo sacar la roca y venderla barata para que otro país la procese y se quede con el valor agregado. La soberanía aquí se entiende como la capacidad de decidir qué se hace con esos minerales. ¿Implica usarlos para construir una industria nacional, entonces? Exacto, para la reindustrialización del país. Y también se conecta con la idea de justicia ambiental, que busca que las comunidades que históricamente han sufrido los costos de la minería ahora vean los beneficios de forma directa. Es un giro de 180 grados, por lo menos en la intención. Totalmente. Y para materializar esa intención, el plan define sus herramientas. Uno de los puntos más concretos es la identificación de 17 grupos de minerales de interés estratégico. La lista es muy variada. Están los obvios para la transición energética, como el cobre y el níquel. Pero también hay metales del grupo del platino, fosfatos para fertilizantes, e incluso materiales de construcción como arenas y arcillas. Sí, es como si el país estuviera haciendo un inventario detallado de su caja de herramientas para construir el futuro que quiere. Me gusta esa analogía. Y esa selección es muy deliberada. No es una lista al azar de lo que más vale. Responde a una lógica de doble propósito. Por un lado, como bien dices, la transición energética. El mundo necesita cantidades masivas de cobre, níquel, litio, para todo lo que es eléctrico. Vehículos, baterías, redes inteligentes. Exacto. Y Colombia quiere ser un jugador en ese mercado, pero no solo como un proveedor de la materia prima. Y el otro propósito, que me parece fascinante, es el de la seguridad alimentaria. Mencionaste los fosfatos, la roca fosfórica. Eso es la base de los fertilizantes. Precisamente. Durante la pandemia y la guerra en Ucrania, vimos lo vulnerable que es un país cuando depende de las importaciones de fertilizantes. Los precios se dispararon, afectando a todo el sector agrícola. Tener una fuente soberana de fosfatos es estratégico para garantizar la producción de alimentos. Claro. Así que la lista no solo mira hacia afuera, a la exportación, sino también hacia adentro, a las necesidades del país. Energía limpia y comida. Pero aquí es donde entra mi escepticismo. La idea de usar los recursos para reindustrializar, de no solo exportar las rocas en bruto. Esa ha sido la promesa incumplida de América Latina por décadas. ¿Qué hay en este plan que nos haga pensar que esta vez será diferente? ¿Qué impide que todo se quede en un documento lleno de buenas intenciones? Es la pregunta del millón, y el plan intenta responderla. La diferencia fundamental que propone es un cambio en el rol del Estado. El concepto de soberanía en el abastecimiento no es solo una frase. Viene acompañado de la propuesta de crear una empresa nacional minera y una nueva ley minera. Ah, eso ya es más concreto. La idea es que el Estado no sea un simple espectador que cobra regalías, sino un actor protagónico, que se asocie en proyectos, que garantiza que parte de la producción se quede en el país para ser transformada. Claro, el desafío es pasar de esa visión a la realidad, y para entender esa brecha, el documento aterriza en los territorios. Tomemos el caso de Boyacá y Cundinamarca, que lo analizan en detalle. Es una región con casi 9.4 millones de habitantes,
pero con 31 municipios en pobreza multidimensional alta. Y ahí tienes la paradoja en una sola frase. Totalmente. Y a la vez es una potencia minera. Carbón térmico, las esmeraldas más famosas del mundo, sal, una riqueza inmensa en el subsuelo y una pobreza persistente en la superficie. El plan muestra cómo la infraestructura de esa región, las carreteras, las vías del tren, está diseñada con un único propósito: Sacar el carbón. sacar el carbón lo más rápido posible hacia los puertos del Caribe para exportarlo. No está pensada para conectar a las comunidades entre sí ni para fomentar otras economías. Entonces, esta región es básicamente el desafío nacional en una foto. Tienes la riqueza económica, la pobreza que no se soluciona, y a eso súmale la dimensión ambiental. En esa misma zona están parques nacionales como Chingaza, que le da agua a Bogotá, o los páramos de Pisba y Guantá. Que son fábricas de agua vitales. La tensión es explosiva. Es la postal clásica. Es la postal clásica de lo que llaman la maldición de los recursos. Puedes viajar por una carretera para tractomulas de carbón, pasar por pueblos sin agua potable y ver al fondo un páramo del que depende la vida de millones. Esa imagen resume el nudo gordiano que el país no ha podido desatar. El plan llama a resolver esto con gobernanza territorial para una minería con propósito. Que suena muy bien, pero ¿qué significa en concreto gobernanza territorial? ¿Más reuniones? ¿Más comités? Significa, en teoría, que las decisiones sobre la minería ya no se toman en un escritorio en Bogotá. Significa que las comunidades locales, los alcaldes, las autoridades ambientales y las empresas se sientan a definir el propósito de la minería en su territorio. Definir para qué se hace la minería ahí. Exacto. ¿El propósito es solo generar regalías para la nación? ¿O es construir un acueducto o financiar la diversificación económica local? El plan dice que esa riqueza debe quedarse y traducirse en bienestar tangible. El reto es que esto requiere una institucionalidad fuerte y transparente que hoy, en muchas de estas zonas, es o muy débil o está capturada por intereses ilegales. Y aquí llegamos a los mecanismos de implementación. El plan no se queda en el diagnóstico. Propone dos reformas estructurales que son enormes. La creación de una empresa nacional minera, la ENM, y una nueva ley minera. Esto no es un ajuste cosmético, es un rediseño completo de la arquitectura del sector. Y es crucial entender que esto no es solo una lista de deseos. Se apoya en modelos de simulación muy sofisticados, desarrollados con la Universidad Nacional, que proyectan escenarios hasta el año 2044. O sea que hay ciencia detrás. Sí, ojo, que esto no es pura especulación. Usan modelos de dinámica de sistemas para ver cómo interactúan las variables económicas, sociales y ambientales bajo diferentes políticas. Hablemos de esa empresa nacional minera. Por un lado, la idea de una empresa estatal que garantice que las ganancias se queden en el país suena atractiva, ¿no? Pero seamos honestos, el historial de las empresas estatales en la región no siempre es brillante. ¿No existe el riesgo de que se convierta en un ente burocrático, ineficiente o, peor aún, vulnerable a la corrupción? El riesgo es inmenso, claro, y es la crítica principal que le hacen a esta propuesta. El plan lo reconoce implícitamente al decir que debe ser una empresa técnica, eficiente y transparente. La clave estará en su diseño, su gobierno corporativo, su blindaje contra la interferencia política. Su capacidad para asociarse con privados, me imagino. Por supuesto, que aporten tecnología y capital. El modelo no serían las viejas empresas estatales paquidérmicas, sino quizás algo más parecido a Ecopetrol en sus mejores momentos, o a Codelco en Chile. ¿Y qué nos dice el escenario más optimista de esos modelos de simulación? Si todo saliera bien, ¿cómo se vería la minería colombiana en, digamos, 2035? El escenario optimista, que ellos llaman minería para la vida, proyecta que para la década de 2030-2040, Colombia no solo estaría extrayendo cobre o fosfatos, sino que tendría plantas para procesarlos aquí. Se estarían fabricando en el país partes para baterías, fertilizantes de alta tecnología, aleaciones especiales. ¿El sueño de la industrialización? Exacto. La ENM actuaría como socio en los proyectos más grandes, asegurando esa transferencia de tecnología y que los beneficios se reinviertan en el país. Sería el paso de una economía extractiva a una verdadera economía industrial. Suena casi utópico.
Pero los modelos también deben reconocer los obstáculos, ¿no? No pueden ignorar la realidad de los territorios. Noten que el mayor freno para cualquier escenario positivo es la persistencia de problemas de control socioambiental y, sobre todo, la presencia de actores armados ilegales que controlan gran parte de la minería de oro, por ejemplo. Un obstáculo gigantesco. Gigantesco, para cualquier tipo de gobernanza, legalidad o sostenibilidad. Por eso, el éxito del plan no depende solo del Ministerio de Minas. Depende de una acción coordinada de todo el Estado para recuperar el control territorial. Sin eso, cualquier plan se queda en el papel. Exacto. Para concluir entonces, lo que se presenta en este diario oficial es mucho más que una simple actualización de políticas. Es un intento de redefinir por completo la relación de Colombia con su propia riqueza geológica, buscando transitar de un modelo históricamente extractivo a uno que se proyecta como sostenible, equitativo y estratégico. Y esto nos deja con una reflexión final, una tensión que no se resuelve en el documento. El plan propone alinear la minería con el concepto de vida, con la equidad y la protección ambiental. Sin embargo, la minería, por su propia naturaleza, es una actividad de alto impacto ambiental y social. No existe la minería de impacto cero. Es una contradicción inherente. Totalmente. Y la verdadera prueba a futuro será si la nueva gobernanza, la prometida participación comunitaria y la fortalecida institucionalidad serán capaces de gestionar esa tensión inevitable. La tensión entre extraer los minerales que el mundo y Colombia demandan para la transición energética y, al mismo tiempo, proteger los ecosistemas y las comunidades que definen a Colombia como una potencia mundial de la vida. Ahí, en la gestión de esa contradicción, es donde se juega el éxito o el fracaso de toda esta visión.